Bendiciones, hermanos, gracias por estar en sintonía y poder tener este tiempo en sus hogares, de poder tener esta comunión con la palabra del Señor y entender que el Señor ha estado hablando a nuestros corazones y que la palabra de Dios viene a transformar, a cambiar nuestras vidas. Si usted ahí está con su familia y puede tener ahí su Biblia a la mano y poder tener tal vez los dispositivos electrónicos que ahora pues nos ayudan a poder tener también ese contacto y poder platicar un poco y conversar en nuestra casa sobre lo que el Señor está haciendo a través de su palabra. Hoy quiero que usted ahí en su casa se convenga en su corazón para orar, para pedirle al Señor por las necesidades que tenemos también. Sabemos que hay varias necesidades en las cuales pues varios de nuestros hermanos están pasando. Creemos y estamos convencidos que el Señor está con nosotros, que en medio de cualquier situación Él estará obrando en nuestros corazones. Y también por el distanciamiento voy a proceder también a quitarme la mascarilla para poder hacerlo de una mejor manera. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder estar en los hogares de nuestros hermanos. Gracias porque estos medios, Señor, nos han ayudado a que tu palabra pueda correr, Señor, y pueda llegar, Señor, a nuestras vidas, entendiendo, Señor, que es tu palabra la que nos edifica, es tu palabra la que transforma, Señor, nuestros corazones. Pero que en esta noche, Señor, en cada hogar, Señor, tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, pueda abrir nuestros oídos, pueda abrir nuestros ojos, para poder, Señor, entender lo que tú vas a hablar, lo que tú estás hablando, sabiendo, Señor, que nuestro corazón debe de ser sensible a tu palabra y que la palabra, Señor, traiga transformación a nuestras vidas. Hoy oramos, Señor, también en ese entendimiento, reconociendo, Señor, que varios de nuestros hermanos, Señor, están pasando por circunstancias difíciles, están pasando por necesidades, están pasando por tribulaciones. Hoy reconocemos, Padre, que tú eres el que vela, el que cuida por su pueblo y que tú, Señor, suplirás conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y tú, Señor, harás conforme tu propósito, Señor. Hoy oramos creyendo confiadamente, Señor, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro Dios sanador, que tú eres nuestro Dios protector. Tú eres nuestro Dios salvador, el que vela por nosotros y el que nos enseña cada día a poder caminar en tu propósito y en tu voluntad. Hoy oramos, Señor, creyendo, Señor, y confiados, Padre, de que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará y la terminará en su tiempo en cada uno de nosotros. Padre, hoy oramos y te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos y que la palabra sea como esa semilla, Padre, que caiga en buena tierra y que dé su fruto a su tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, hermanos, gracias por tener este tiempo y poder orar juntos. Y sabe usted muy bien que el Señor pues en este tiempo nos ha estado hablando, nos ha estado confrontando, nos ha estado ministrando a través de su Espíritu Santo en cada uno de nuestros hogares. Sé que ha sido un tiempo, como siempre lo he dicho, de aprendizaje, un tiempo en el cual el Espíritu de Dios ha estado regresando nuestros corazones a tener esa búsqueda, a tener esa intimidad con Él, a vivir en ese tiempo de comunión en el cual el Señor nos está llamando, y que es importante cómo el Señor, a través de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, nos ha dado vida nueva, nos ha dado ese propósito por el cual Él diseñó al hombre desde el libro de Génesis, donde dice que lo creó a imagen y semejanza de Él, y que en medio de esa imagen y semejanza en el cual Dios nos creó podamos nosotros caminar para ser perfeccionados en su obra, para poder ser esos receptores de la palabra de Dios y poder ministrar en nuestros hogares a aquellos que están necesitados y poder comprender lo que el Señor a través de su palabra ha revelado a cada uno de nuestros corazones. Hoy damos gracias al Señor porque sabemos que esa vida nueva en Cristo Jesús, ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, nos viene a dar a nosotros esa imagen a la cual el Señor quiere que nosotros estemos siempre dispuestos a mostrar en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, que podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Y usted sabe muy bien que el pueblo de Dios ha sido llamado para vivir una nueva vida, para vivir una vida de abundancia
en las cosas que Dios quiere que nosotros nos levantemos y que creamos verdaderamente en lo que Él ha estado hablando en este tiempo. Y yo quiero que usted me acompañe hoy al libro de Efesios, una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, donde le da ciertas directrices de lo que es aprender a vivir en la unidad del Espíritu y aprender a vivir que somos nuevas criaturas en Él. Cuando hablamos de nuevas criaturas, usted sabe y entiende que nosotros fuimos llamados a ser nuevas criaturas desde el momento en que Cristo Jesús le reveló a la humanidad de que era necesario nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo, Cristo Jesús lo explicó a través de ese encuentro que tuvo con Nicodemo, donde claramente le dice que era necesario que naciera de agua y del Espíritu. Ese nacimiento de nuevo nos da una nueva vida a nosotros, que claramente la palabra nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que muertos en esos delitos nos había separado de la relación y de la comunión con Dios. Por eso es necesario que el hombre le conozca a Él. Por eso es necesario que nosotros confesemos con nuestros labios que Jesús es Señor, que Él murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esa verdad, esa revelación viene a todos aquellos que han reconocido y han entendido la importancia de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y en el capítulo 4 de Efesios, versículo 17, el apóstol Pablo habla y explica de una manera un poco más a la manera de que lo que él estaba tratando de decir, de cómo podemos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y en el versículo 17 dice esto: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Cuando el apóstol Pablo habla de esto y les dice, por esto os digo y requiero en el Señor, les está haciendo una solicitud, les está pidiendo al pueblo de la iglesia de Éfeso que no anden como los otros gentiles. Eso quiere decir que el pueblo gentil estaba viviendo en unas circunstancias en las cuales estaban envanecidos en su propio entendimiento, en su propio conocimiento, y que eso los había llevado a vivir una vida que no es agradable conforme a lo que el Señor había establecido en su palabra. La nueva vida en Cristo es aquella vida que viene a dar libertad y que viene a mostrar el evangelio de poder, que viene a mostrarnos hoy en día que podemos vivir una vida que agrade al Señor y que no podemos vivir bajo los rudimentos de pecado, bajo los rudimentos del pasado que nos han llevado muchas veces a ser esclavos, a vivir en una condición que va de decadencia, y que en este tiempo el Señor, a través de su Espíritu Santo, quiere que nosotros nos aprendamos a despojar de ese viejo hombre para que Cristo crezca en nosotros y que la obra de su Espíritu nos lleve a la revelación de quién es Cristo Jesús, nos muestre el camino a la santificación, porque es importante ver que muchos de nosotros a veces nos vamos detrás de lo que otros hacen, o creemos que lo que otros hacen es lo que a nosotros nos va a traer salvación, y muchos de los gentiles vivían en su entendimiento envanecido o entenebrecido, pensando que ir detrás de fábulas, pensando que ir detrás de otras formas de doctrina o de enseñanzas los iba a hacer salvos. Usted sabe muy bien, hermano, que la palabra claramente dice que el único camino, el que nos ha demostrado el Señor para ser salvos, es el camino que Cristo Jesús estableció, el de conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer libres, en la intención de que la verdad se hizo carne, habitó entre nosotros, vino y murió por nosotros para darnos vida eterna, y para que el soplo de su Espíritu Santo en nosotros nos abriera el entendimiento para reconocer lo que el Señor quiere que nosotros vivamos como nuevas criaturas en Él. Y este es algo que ha estado sonando en mi corazón, y hemos estado platicando mucho con los hermanos del ministerio familiar, en familias y en matrimonios,
que el enemigo nos ha querido mantener esclavos muchas veces a nuestra antigua manera de vivir, cuando Cristo Jesús ya pagó el precio. Claramente el apóstol Pablo habla en el capítulo 7 de Romanos que hay una ley en su vida superior, que es la ley del Espíritu, pero que también hay otra ley en la cual los miembros de su cuerpo quieren contrarrestar lo que la ley del Espíritu establece. Y es ahí donde la constante batalla en la cual nosotros como creyentes estamos viviendo, cuando usted se da cuenta, cuando usted percibe todo el entorno en el cual usted está establecido, es ahí donde tenemos que cuidar nuestro entendimiento que ya ha sido dado para que nosotros sea revelada la palabra de Dios en el entendimiento de su palabra, y vivir con un entendimiento que sea en el Espíritu y poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Porque si nosotros hoy nos damos cuenta, pues podemos estar escuchando, viendo cómo muchas doctrinas se han levantado, o cómo usted tiene la facilidad hoy en día de poder escuchar a través de las redes sociales muchas enseñanzas. Y yo quiero decirle que eso no es malo, pero muchas veces tenemos que aprender a tener cuidado, porque muchas veces nos vamos detrás de lo que otros están expresando o están diciendo, y nosotros mismos nos quedamos amarrados o nos quedamos atados a una manera de pensar en la cual no pensamos como Cristo quiere que pensemos, y en nosotros empezamos a tener un entendimiento que se entenebrece, ajenos de la vida a la que Dios nos ha llamado a tener. Por eso dice claramente en el versículo 18, teniendo el entendimiento ennegrecido que nos hace ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Mucho de lo que usted puede hoy entender es que Dios nos ha llamado a ser libres. Dios nos ha llamado a vivir una libertad en la cual el Espíritu de Dios, a través de su plenitud que fue dada en nosotros, porque usted es templo del Espíritu Santo, a través de ese entendimiento usted no puede ser ajeno de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. No podemos ir detrás de lo que otros dicen si nosotros no aprendemos a experimentar esa obra redentora de Dios en cada uno de nosotros. La vida nueva en Cristo Jesús es para todo aquel que esté dispuesto a morir a sí mismo, a entregarle su vida al Señor, y que esté dispuesta a caminar en esta vida, en el Evangelio, entendiendo, como el apóstol Pablo dice, que el Evangelio es poder de Dios, y no podemos vivir ajenos a que lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros nos haga vivir en ignorancia, porque otros tal vez están presentando otro evangelio, porque otros tal vez están hablando a través de medio de otro espíritu, sino que es esa vida en Dios que nos hace tener discernimiento para comprender lo que el Señor está hablando en este tiempo. Pero lo que da el resultado de vivir en una ignorancia es por la dureza del corazón, y es ahí donde hemos estado platicando y hemos estado pidiéndole al Señor. Porque cuando el corazón se endurece, usted sabe muy bien cómo el pueblo de Israel endureció su corazón detrás de ir de otros dioses, detrás de tomar la decisión de adorar a otros dioses, de caer en idolatría, cuando Jesús les mandó a ser obedientes, a entender que solamente había un solo Dios, y que ese único Dios es el que los iba a libertar del pecado y que les iba a dar una nueva identidad. Pero el problema muchas veces es que la dureza del corazón empieza a observar lo que otros tienen, y el pueblo de Israel, cuando miraba los dioses que adoraban otras naciones, empezaron a adorar a esos dioses, empezaron a ir en pos de esas normas religiosas que ellos tenían, y dejaron de obedecer y de hacer la voluntad de Dios. El corazón endurecido, el resultado de un corazón endurecido es un corazón que no es sensible a la palabra, que no es sensible al movimiento del Espíritu Santo, y por lo cual se acomoda a poder escuchar nada más lo que otros dicen, a pesar de que son cosas que van en contra de la verdad de la palabra de Dios.
Cuando un corazón se endurece, cuando un corazón se entenebrece, hermano, es ahí donde todo lo que Dios ha creado va en contra de la realidad. Y por eso la primera carta de Romanos, el capítulo 1 de Romanos, habla claramente que cuando se entenebrece el corazón, cuando se entenebrece el entendimiento, todo va en contra de la verdad de Cristo Jesús. Más bien creen en las mentiras que el enemigo ha lanzado y empiezan a desviar su camino, empiezan a creer o a pensar que lo que está haciendo es correcto, porque su corazón se vuelve insensible a la verdad de la palabra de Dios. Por eso quiero que usted me acompañe ahí en Romanos 1, capítulo 1, versículo 17, por ahí más o menos, en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, mire esto, hermano, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y claramente dice que cuando un corazón es entenebrecido o se endurece, la ignorancia toma parte de su actitud diaria y empieza a hacer cosas que para el hombre son malas, pero que en su entendimiento no lo mira malo, sino que lo mira todo bien, y van en contra de lo que la palabra de Dios establece. Por eso dice que profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando el corazón se endurece, es fácil de ir detrás o en pos de otras cosas que ocupen el lugar de Dios. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos claros en los cuales muchos se están yendo detrás de lo que otros dicen, o están dejando de creer en Dios por la situación que están viviendo, porque el corazón se ha endurecido. Y la tarea del enemigo es cambiar la verdad de la palabra de Dios por la mentira, para que el corazón se endurezca y nuestro corazón se vuelque a hacer cosas que para el hombre lo mira normal, o para el mundo se mira normal, pero delante de los ojos de Dios vienen a ser pecado y nos vienen a alejar de tener esa vida nueva en Cristo Jesús por la vana manera de vivir. Por eso claramente dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y cuando un corazón se endurece a tal magnitud, hermano, es cuando usted se está dando cuenta que dejamos de percibir. Y no dejar de percibir la presencia de Dios quiere decir que usted ya no llore, que usted ya no sienta ese escalofrío, no, sino que dejamos de percibir en nuestro entendimiento lo que es tener la relación y la comunión a la cual Dios lo ha llamado como una nueva criatura. Porque la nueva creación lo que hace es que gime por la manifestación de que los hijos de Dios puedan entender hoy en día la revelación de la palabra, y que el Espíritu de Dios sople aliento de vida sobre ellos, para que el entendimiento sea abierto y podamos entender y podamos ser sensibles a la voz de Dios, para reconocer quién es nuestro pastor y reconocer que únicamente hay un solo Dios, al único que debemos de adorar, al único que debemos de rendirle honor y gloria. Ese es el único Dios al cual se nos ha revelado a través de la obra del Espíritu Santo, y que hoy en día el enemigo ha querido que nos vayamos detrás de otros dioses o detrás de otras cosas que han querido tomar el lugar de Dios y que han endurecido y han creado ignorancia, porque otros lo miran de esa misma manera. Y luego claramente dice que los que endurecen su corazón son los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si usted se está dando cuenta, el libro de Efesios con la carta de Romanos claramente está hablando que cuando el corazón se endurece es cuando ahí se entrega totalmente nuestro cuerpo
a querer satisfacer lo que humanamente todos queremos satisfacer, pero sin una satisfacción que no agrada a Dios, sino que busca la complacencia en todo lo que podemos observar con nuestros ojos. Pero el Espíritu que nos ha dado vida nueva se contrista dentro de nosotros porque no entendemos que nosotros ya vivimos para Él y que estamos en este mundo, pero que estamos solamente para poder ser esa luz, para poder ser sal en medio de tinieblas, y que hoy en este tiempo el Señor quiere que hoy su pueblo se levante entendiendo en la libertad que el Espíritu de Dios viene a dar en el entendimiento, y reconocer que todo aquello que va en contra de agradar a Dios y en contra del entendimiento del Espíritu ha venido a contrarrestar y ha venido a robar y ha venido a mantenernos esclavos y atados a maldiciones de pecado que ya fueron pagadas en la cruz del Calvario a través del sacrificio de Cristo Jesús. Por eso, hermano, esa condición de nueva vida en Cristo Jesús, esa condición es porque Cristo dio su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. Es porque Cristo murió por nuestros pecados, para que esos pecados que nos alejaban de Dios sean pagados ahí, que ya no hay condenación, sino que abogado tenemos delante de Cristo Jesús para encontrar esa salvación y para encontrar esa restauración que hoy necesitamos en cada uno de nuestros hogares. Es eso lo que el Señor está hablando en este tiempo. Esa vida nueva en Cristo Jesús es la que nos enseña a entender que lo que hemos aprendido es lo que nos viene hoy a través de su palabra a vivificar a través del Espíritu para ponerlo por obra. Por eso dice, regresando a Efesios capítulo 4, en el versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído. Mire esto, hermano, nosotros no hemos aprendido una manera en la cual hemos aprendido a vivir en esclavitud o en pecado, sino que hemos aprendido en Cristo. Si en verdad le hemos oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire cómo viene la revelación para aquel que está en Cristo. Es el que escucha la palabra, el que entiende que hemos sido enseñados por esa palabra, y que conforme a esa palabra que es Cristo Jesús, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, nos da la libertad para que nuestro entendimiento sea abierto, para que nuestra naturaleza de pecado sea crucificada juntamente con Cristo. Es ahí donde Cristo Jesús nos muestra el camino, que lo que nosotros hemos oído a través de la verdad de su palabra nos viene a dar la revelación del Espíritu de que somos nuevas criaturas en Él. Por eso dice claramente que cuando somos nuevas criaturas en Él, dice: todas las cosas viejas quedaron atrás, he aquí todo es hecho nuevo. Esa verdad es la que hoy en nuestros corazones tiene que reinar. Esa verdad que nos hace libres, no que usted se merezca la libertad, sino que Cristo Jesús pagó el precio, y dice claramente que Él vino a este mundo para liberar al cautivo, para darle vista al ciego, para que el que no escuchara y oyera. Pero es ahí donde usted se da cuenta que a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Por eso claramente el Espíritu de Dios en este tiempo nos está hablando que debemos de abrir nuestros oídos, entender la verdad de su palabra, porque es el camino que nos lleva a la libertad. Por eso claramente en el versículo 22 dice: y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si usted se da cuenta, hermano, nosotros hay una batalla constante entre la carne y el espíritu, y estamos viciados tal vez, y el viejo hombre quiere venir y gobernar la nueva creación que somos en Cristo Jesús. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que tal vez hay reacciones en usted que vienen a marcar actitudes que usted hacía del pasado.
Esas actitudes que usted hacía del pasado, por ejemplo, muchas veces la forma en que usted corrige a sus hijos, o la forma en que usted le habla a su esposo o a su esposa, la forma en que usted se manifiesta con otras personas, muchas veces son reacciones de su antigua manera de vivir. Y es eso lo que el enemigo quiere mantener esclavo, o en una condición en la cual nos separa del entendimiento y del conocimiento que es en Cristo Jesús. Cuando usted se da cuenta de ello, hermano, usted sabe muy bien que hay una batalla constante en la cual nosotros día a día estamos lidiando, y que anhelamos que la obra del Espíritu Santo se perfeccione en nosotros para que nos lleve a santidad. Esa santidad que dice claramente su palabra, que sin santidad nadie verá a Dios. Por eso claramente, hermano, aquí dice que nos debemos despojar de ese viejo hombre. Y ese despojar nos lleva a entender, hermano, que debemos nosotros de quitarnos, debemos nosotros de hacer algo para que ese viejo hombre no venga y resurja en nosotros, porque está viciado y sus deseos es llevarnos cautivos al pecado. Y claramente dice en el libro de Colosenses, si usted me puede acompañar, Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y claramente aquí dice que debemos de despojarnos y revestidos. Eso quiere decir que al momento que usted se quita esa antigua manera de vivir, viene el Espíritu de Dios y lo reviste de poder para que esa naturaleza de pecado no gobierne más en su vida, y que a través de esa decisión usted pueda mostrar la imagen al cual usted, Dios lo ha llamado a ser imagen de Dios. Eso quiere decir, hermano, que no es que usted sea idéntico en sus facciones a Dios, porque nadie le ha visto, sino que sus actitudes van a manifestar la obra del Espíritu Santo al despojarse de esa antigua manera de vivir y revestirse del hombre espiritual al cual Dios quiere que usted se revista día con día. Y esta es una manera en la cual como creyentes debemos de estar constantemente buscando la plenitud, buscando la llenura de su Espíritu, para que ya no gobierne más nuestra antigua manera de vivir, sino que entendamos la nueva creación a la cual hemos sido llamados a través del Espíritu de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos ir despojándonos de este viejo hombre que está viciado? Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay un renovar en nuestra manera de pensar. Claramente dice que nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y que en ese presentar como sacrificio nosotros estemos dispuestos a renovar nuestra manera de pensar. Y ese renovar de nuestra manera de pensar es cambiar nuestra conciencia o nuestra condición de pecado, que nos mantenía en una condición de esclavitud, en una condición de pecado, que eso al momento de renovar nos traslada a que somos hijos de Dios, y por lo cuanto somos hijos de Dios ya no podemos vivir siendo esclavos al pecado, sino que hoy somos siervos de Dios, hijos de Dios, llamados para mostrar a través de nuestras acciones las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Cuando usted mira esto, hermano, el renovar en el espíritu de vuestra mente, usted sabe claramente que muchas veces nuestros pensamientos nos mantienen cautivos a nuestra manera antigua de vivir. Cuando usted se está dando cuenta, la batalla es constante y usted empieza a tener pensamientos que los llevan a tener una actitud que está en nuestro corazón endurecido y que refleja claramente nuestras acciones. Por eso es importante entender que cuando el pecado entró al hombre, por
un hombre entró el pecado y por otro vino la gracia, que es esa gracia la que estamos viviendo hoy, que es esa gracia que se ha manifestado a nosotros, que es esa gracia dada a través de la obra de su Espíritu, que viene a nosotros para renovar nuestra manera de vivir y que podamos vivir no como andan nosotros gentiles, sino viviendo en la libertad a la que Cristo nos ha llamado. No podemos vivir en nuestra vanidad, en nuestra condición, en lo que el mundo nos está llamando a vivir, sino tenemos que despertar hoy a través del Espíritu de Dios, que Él tome control de nuestros pensamientos y que en medio de ese control de nuestros pensamientos nosotros podamos rendir nuestra vida y apartarnos para Él, para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos comprender todo aquello que está escondido y que está escondido para revelación de aquellos que anhelan y que buscan el entendimiento espiritual de lo que el Señor ha preparado para este tiempo. Eso es lo que hace una nueva creación que es transformada, que es cambiada, que se despoja de sus condiciones de pecado y que entienden que en medio de esa transformación, en medio de esa restauración, en medio de ese volver, el Señor empieza a dar de su Espíritu Santo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ahí donde el Espíritu da testimonio y usted en su vida refleja que usted es un hijo de Dios y que ha sido llamado a ser una nueva criatura en Él y en el cual hay libertad para que usted se acerque con confianza delante del trono de la gracia. Y el vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad a la verdad. Ese nuevo hombre que Dios ha creado, esa nueva creación, esa creación que entiende que ha sido justificado, que Cristo Jesús es su justicia y que esa crucifixión lo hace a usted justo delante de Dios. No que usted sea justo, sino que el único que no pecó, el único justo que murió en la cruz por nuestros pecados, tomó nuestro lugar y por eso esa nueva creación está en nosotros, porque esa justicia hoy viene a su corazón a través de la revelación de su palabra y nos hace comprender que el sacrificio de Cristo Jesús nos llama a no vivir en la misma condición, sino a vivir en santidad en Dios. Por eso dice que Dios nos ha creado según en Dios la justicia y santidad de la verdad. Esa santidad es a la que el Señor nos ha llamado a vivir para que no vivamos en esa esclavitud. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando viene ese nuevo entendimiento a nuestro corazón, usted puede comprender que Cristo Jesús viene por una iglesia, viene por una congregación, viene por una novia en la cual nosotros somos responsables el uno el otro, y nuestra manera de pensar no es egoísta o individual de querer correr detrás de otros o de querer alcanzar lo que otros tienen, sino que aprendemos a caminar en la unidad, en ese vínculo que en la carta de Efesios, en el inicio de la carta, en el capítulo 4 dice, ese vínculo que une, que es el Espíritu de Dios, el vínculo de la paz. Por eso claramente dice que debemos de cambiar nuestra antigua manera de vivir para que seamos miembros los unos de los otros, para que cuidemos lo que el Señor nos ha llamado a cuidar. Y luego empieza a explicar que debemos de no airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Y el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo que hace la nueva creación, lo que Cristo Jesús hizo a través de darnos una nueva creación, es traernos conciencia que la ley de Cristo Jesús está en nuestros corazones
Y cuando usted está en una nueva vida, el Espíritu de Dios le redarguye cuando usted está violando o está haciendo, quebrantando una ley establecida por Dios que viene a dañar a su hermano. Por eso claramente dice aquí que si usted robe, no lo haga más, que si se enoje, que no se ponga el sol sobre su enojo, que ninguna palabra corrompida salga de su boca. La condición del corazón es por ello que es necesario en este tiempo que nosotros entendamos la nueva creación en Cristo Jesús, que es a través del Espíritu de Dios, para que nada de aquello que nosotros hacíamos en nuestra antigua manera de vivir, en nuestra esclavitud a nuestro pecado, se refleje en nosotros, sino que hoy seamos libres a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esa verdad, hermano, que la ley de Dios fue puesta en nuestros corazones, ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Yo no sé cuándo usted está haciendo algo que es incorrecto, cómo el Espíritu de Dios redarguye su corazón. Esa es la nueva creación. Esa es la creación a la que Dios nos ha llamado para vivir en santidad. Ese Espíritu de Dios dado, que es Dios mismo en nosotros, que es la persona de Dios en nosotros, que nos hace entender lo que es bueno, lo que es malo, y que nos hace obedecer la ley de Dios, que no es pesada ni gravosa, sino que nos lleva a hacerlo porque uno ama y porque uno quiere agradar a Dios. Hermano, esto es algo que a mí me tiene, yo le decía al Señor, hemos de aprender a caminar, porque nos sellaste con el Espíritu de Dios como una garantía, como parte de una herencia de que hemos de ser redimidos por ti. Y es importante que nosotros no contristemos al Espíritu de Dios, sino que debemos de vivir una vida nueva que agrade a Dios. Que debemos de renovar nuestra manera de ver las cosas, que debemos de renovar la manera en que nos expresamos los unos de los otros, que debemos de renovar nuestras actitudes, porque muchas de las actitudes son resultados del corazón del hombre, porque el corazón del hombre se ha endurecido, y cuando el corazón del hombre se endurece, quiere vivir siendo esclavo a su antigua manera de vivir. Por eso es importante, hermano, que busquemos la llenura del Espíritu de Dios en nosotros. Que ese Espíritu de Dios que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu es el que vive en nosotros. Ese mismo Espíritu es el que tiene el sello en nosotros de que somos hijos de Dios y que hemos de ser redimidos para el día que el Señor Jesús venga por su iglesia. Por eso claramente en los últimos versículos del capítulo 4 les dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y claramente habla aquí que una vida renovada o una vida nueva en Cristo Jesús es aquella que ha de reflejar el fruto del Espíritu y ha de reflejar a través de cómo la obra de la carne que quiso gobernar por mucho tiempo es ahora sojuzgada por la ley del Espíritu, y a través del fruto, a través de lo que se muestre en nuestra actitud diaria, en lo que nosotros hemos sido renovados, es la condición que nos va a mostrar y nos va a enseñar que somos una nueva creación en Cristo Jesús, que ya no podemos vivir siendo esclavos al pecado, que ya somos nuevas criaturas, por lo cual todo lo viejo quedó atrás y todo es hecho nuevo para todo aquel que cree y que esté consciente de que debe de ser renovado a través del Espíritu de Dios y reconocer que así como Cristo Jesús se dio por nosotros, es importante que esa misma identidad y esa misma disposición y esa misma intención en nuestro corazón nos lleve a reconocer que somos necesitados de Él. Es una carta, es un capítulo que habla claramente que no podemos seguir viviendo a nuestra antigua manera de vivir. Y hoy quiero dejarle ahí en su corazón esa verdad, hermano. Dios nos llamó a mostrar
esa nueva creación. Y por eso en el capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando usted expresa con sus labios que usted ama a Dios, el Espíritu de Dios tiene que mostrar en su vida ese testimonio. Porque lo que Cristo Jesús hizo nos da a nosotros ese testimonio de que somos nuevas criaturas en Él y que podemos imitar en lo que debemos de imitarle a Él, de que debemos caminar en luz y dejar toda oscuridad atrás. Y para ello fue dado el Espíritu de Dios, porque el amor de Dios se perfecciona en cada uno de nosotros. Y ese amor de Dios hoy quiere traerle a su corazón y a mi corazón esa conciencia de que somos nuevas criaturas en Él. Yo no sé la condición en la cual usted está ahí en su hogar. Yo no sé si usted está cansado con el pecado que ha lidiado por mucho tiempo. Pero hoy quiero decirle que Cristo Jesús pagó el precio y que Él abrió el camino para todo aquel que se acerque y le crea que Él ahí está. Él es galardonador de los que le buscan. Y Él está dispuesto en esta noche a traer libertad, a regresar a esa condición en la cual tal vez el pecado nos mantenía entenebrecidos o nos mantenía en ignorancia porque sabíamos lo que era correcto, pero no lo hicimos. Y el enemigo nos quiso meter en esa condición de mentira. Pero hoy la verdad de su palabra rompe todo yugo de esclavitud para traernos libertad y ser nosotros nuevas criaturas en Él. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí en su hogar, ahí con los que esté, y que usted pregunte en su corazón si han habido actitudes que no reflejan esa nueva creación en Cristo Jesús. Si han habido pensamientos, si han habido cosas que usted sabe que no son agradables y que reflejan la antigua manera de vivir, dígale: Señor, hoy me humillo delante de ti y reconozco que necesito, Señor, regresar a ti. Necesito revestirme de ese nuevo hombre, Señor, para que mis pensamientos sean renovados, para que mis acciones, Señor, sean conforme a tu voluntad, para que mis actitudes no contristen, Señor, al Espíritu de Dios que ha sido dado para santificación en mi vida. Hoy reconozco, Señor, que tú has pagado el precio. Hoy reconozco que en mi vida, Señor, aun cuando he caminado en desorden, aun cuando he hecho las cosas, Señor, contrarias, tú, Señor, has pagado el precio. Y así como tú has pagado el precio, tú hoy me vienes a dar libertad de esa antigua manera de vivir, Señor. Yo ya no soy más esclavo del pecado, sino que hoy soy esclavo, Señor. Hoy soy siervo tuyo que está dispuesto a seguir tus pasos y que está dispuesto a vivir en esa luz a la cual nos has llamado. Está dispuesto a vivir en amor. Está dispuesto a entender, Señor, que tú nos has llamado a libertad y no nos has llamado a esclavitud. Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que hoy traigas libertad a cada uno de mis hermanos ahí donde esté en sus hogares. Que hoy esa condición de pecado que lo ha mantenido, que la ha mantenido, que nos ha mantenido en esclavitud, Señor, que hoy tu Espíritu Santo venga a romper todo yugo de esclavitud. Y como dice tu palabra, Señor, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por lo cual hoy, Señor, te pido que hoy la libertad de tu Espíritu se manifieste en cada corazón, Señor, y que juntos podamos vivir como
como hijos amados, como tú nos has llamado a vivir, a entender las cosas del Espíritu, porque hoy la plenitud de tu Espíritu es derramada sobre nuestras vidas y nuestro entendimiento es abierto, nuestros ojos son abiertos, nuestros oídos son abiertos para que podamos vivir en ese llamado que nos has dado como hijos tuyos. Hoy yo bendigo a tu pueblo, Señor, y hoy, Señor, abrimos nuestros labios y proclamamos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que somos tus hijos y que somos una nueva creación en ti, Señor, que hoy todas las cosas viejas quedaron atrás y que hoy tú trazas un nuevo camino, Señor, y que hoy la ley de tu Espíritu es puesta en nuestros corazones para quitar toda dureza de nuestro corazón y poder servir al único Dios verdadero. Hoy alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, por tus bendiciones y por tus misericordias que dice tu palabra que son nuevas cada mañana. Hoy te damos gracias, Señor. Sella tu palabra en cada corazón y que pueda dar su fruto a su tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias por estar en sintonía siempre de nuestras transmisiones. Gracias por disponer siempre su corazón y recibir la palabra de Dios ahí en sus hogares. No olvide, siempre estaremos transmitiendo por estas vías los servicios para que usted sigamos alimentándonos y creciendo en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Que Dios les bendiga grandemente. Te invitamos a participar de nuestras actividades semanales. Comenzamos el martes a las 9 de la mañana con el programa Conversando con nuestro pastor. A las 7 de la noche, únete con nosotros al servicio online de oración. Miércoles, 9:30 de la mañana, servicio de damas. Jueves, 10 de la mañana, estudio ministerial. Viernes, 7 de la noche, servicio general online. El sábado iniciamos a las 9 de la mañana con Niños para Cristo. 10 de la mañana, acompáñanos en el servicio de oración. 4 de la tarde, discipulado familiar online. 5 de la tarde, discipulado Grupo CREA. Y acompáñanos en los servicios de domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Elim Central Radio 760. Y síguenos en redes sociales, Iglesia de Cristo Elim Central y Radio 760 AM. Conéctate con nosotros y busquemos juntos más del Señor.